Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos a esta clase. Vamos a iniciar con una oración. Así como estamos, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en palabras de oración. Soberano y eterno Padre, agradecemos esta noche en que nuevamente, Padre, nos concedes la dicha, esta enorme bendición de poder llegar ante tu presencia y, Señor mío, poder clamar para que sea tu Espíritu Santo quien dirija esta clase, este taller. Pueda en nuestro corazón, Señor, seamos convencidos de lo que tu palabra nos enseña y que nos permita, Señor, por sobre todas las cosas, tener en nuestro corazón el deseo de llevar tu palabra a otras personas para tu gloria, para que ellos puedan saber quién eres, Señor, y qué es lo que has hecho, cuál es esa obra que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo. Ayuda a cada uno de nosotros para que podamos, Señor mío, ir comprendiendo cada texto, de tal forma, Señor, que salgamos llenos de tu palabra y deseando, Señor, llevarlo a la práctica en nuestra vida. Gracias, Señor, por tus bondades, por tu gran misericordia en esta noche. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Muy bien, el día de hoy tenemos como tema la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Ya hemos escrito algo acá, como una introducción solamente. Es lo que vamos a ver. Ahora, en esta segunda lección de evangelismo, esta clase en especial, este taller, tiene como propósito el que nosotros comprendamos las verdades teológicas del evangelismo. Ese es el propósito, que nosotros podamos comprender esas verdades teológicas, ¿de acuerdo? Ahora, también esta clase está diseñado para que nos preparemos y nos animemos a evangelizar en nuestras relaciones cotidianas, ¿ok? Pero de una manera específica vamos a entender, primero Dios, esas razones teológicas por las cuales nosotros podemos evangelizar. Ahora, la semana pasada nosotros hicimos un recorrido de Génesis hasta Apocalipsis, en la cual nosotros reflexionamos que Dios, o lo que Dios está haciendo en la historia. Una de las cosas que vimos es que desde la eternidad hasta la eternidad futura, Dios se glorifica al salvar a los pecadores por medio de Jesucristo. Eso fue lo que nosotros entendemos. Dios se glorifica al salvar a los pecadores a través de Cristo. Este es el gran propósito de Dios. Eso es el deseo de Dios. En esto Dios es glorificado. Dios se glorifica al salvar a los pecadores a través de Cristo. Ahora, por cuanto el propósito de la historia es agradar a Dios, Dios es el mayor evangelista. Esas fueron las tres cosas que nosotros dedujimos de la semana pasada. Dios es el evangelista que se deleita en salvar a los pecadores y se nos ha encomendado el honor y la responsabilidad de proclamar el evangelio. Ahora, hoy vamos a ver, repito, hermanos, esa teología que respalda la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y cómo es que estos dos se encajan. A veces, hermanos, cuando hablamos de la soberanía de Dios, cuando no se entiende de la manera correcta, resulta que a veces se entiende de que nosotros ya no debemos o ya no tenemos una responsabilidad, lo cual es sumamente equivocado. Por cuanto Dios es soberano, por eso tenemos la responsabilidad de evangelizar. Y es lo que vamos a ver hoy, cuál es el rol de Dios ahí y el rol de nosotros en el evangelismo. Ahora, antes de eso, vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Si nosotros podemos resumir en una frase corta lo que es la soberanía de Dios, podemos decir entonces que Dios es rey. Eso es en sí la soberanía de Dios. Dios es rey. Por eso Dios es soberano, por eso Dios gobierna. Dios tiene poder en su creación. Significa que Dios tiene suprema autoridad
sobre todas las cosas y está en un completo control en todo tiempo y en toda situación. Esa soberanía, hermanos de Dios, puede verse en todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que una de las principales es a través de nuestra salvación. Frente a esa realidad, hermanos, vamos a pasar un tiempo reflexionando bíblicamente sobre el rol de Dios para atraer a los pecadores a la fe y al arrepentimiento. Ahora, uno de los textos, hermanos, que nos va a guiar a esto está en el libro de Romanos, por lo cual les pido que lo busquen. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8. Vamos a estar estudiando del verso 28 al 31. Romanos 8, 28 al 31. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente forma: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En ese texto, hermanos, es donde vamos a estar meditando en lo que algunos han llamado como la gloriosa cadena de la salvación, que es un título, hermanos, me parece muy apropiado a estos textos, la gloriosa cadena de la salvación, en donde vemos la soberanía de Dios al salvar a los pecadores desde la eternidad pasada. La Biblia dice allá, habla de su presciencia, a la eternidad futura, lo que es la glorificación, lo que significa que los que hemos confiado en Cristo, al final nosotros seremos perfeccionados. Ahora, hay tres palabras claves, hermanos, que nosotros vamos a tener para lograr comprender estos textos, ¿de acuerdo? Ahora, estas palabras, hermanos, lo vamos a ir estudiando uno por uno, para que nosotros comprendamos la soberanía de Dios en la cadena de la salvación. El primero de esto, hermanos, es la presciencia, ¿ok? Este es el primero que vamos a ver. La presciencia. El segundo es la predestinación. Esa es la segunda palabra que nos va a ayudar a entender. La predestinación. Y el tercero es el llamamiento. Esas tres palabras son las que nos vamos a dedicar a estudiar en estos minutos. Ahora, en primer lugar, vamos a considerar la doctrina de la presciencia de Dios. La palabra presciencia aparece en repetidas ocasiones en la Biblia. Solamente para considerar algunos, por ejemplo, en Primera de Pedro, voy a buscar ese texto para leerles. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, para que nosotros veamos el uso de esta palabra. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, lo siguiente: ya destinado, dice aquí, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa palabra, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
Para eso se usa precisamente la palabra presciencia, hablando del original. La palabra es un poquito raro, es prognosco. Esa es la palabra que tenemos para presciencia. Se lo voy a escribir aquí. Ahora, esta palabra, hermanos, su significado es muy especial porque lo encontramos traducido de diferentes formas. La palabra habla acerca de un conocimiento de antemano. Eso es lo que significa saber algo que aún no ha sucedido. Otro uso que tenemos es en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 23. Voy a leerlo, dice lo siguiente. Hechos capítulo 2, verso 23. A este, dice la Escritura, entregado por el determinado, ahí es la misma palabra, es un derivado muy cercano, determinado consejo y anticipado conocimiento. Ese es el concepto de presciencia. Anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. La palabra es semejante, es prognosis, que es un pensamiento por adelantado. Eso es lo que significa o lo que nos está hablando aquí. Ahora, cuando la Biblia nos habla, hermanos, de que Dios ya conocía lo que iba a ocurrir de antemano, a eso nosotros nos referimos por presciencia o un conocimiento de antemano. En Romanos, por ejemplo, como una cita general, Romanos 11:2, Pablo escribe el hecho de que Dios conocía a su pueblo, a Israel. Eso mismo ocurre en Hechos capítulo 8, 29, el texto que nosotros estamos leyendo, y que de hecho, hermanos, ese es donde nos estamos centrando. Dice lo siguiente, el libro de Romanos capítulo 8, verso 29. 8:29, porque a los que antes conoció, es esta misma palabra, a los que conocía de antemano, también los predestinó. Ahora, ya tenemos nosotros centrado nuestra atención en esta frase, a los que antes conoció. Ahora, hermanos, quiero darles algunas formas en cómo esta frase se ha entendido, para que nosotros lleguemos a lo que la Escritura dice. En primer lugar, hermanos, algunos tienen la idea de que simplemente Él conoce lo que nosotros haremos. Esta es una postura que parece indicar lo que el texto dice, que Dios simplemente conoce lo que haremos. Ahora, ese enfoque supone básicamente, puesto que Dios lo sabe todo, que Él dio un vistazo a la historia y vio quiénes habían de creer y luego, debido a sus decisiones, los escogió y los predestinó, como afirma el mismo texto. Es decir, Dios sabía lo que haríamos y entonces, y en base a eso, nos eligió. Ahora, hermanos, pensando en esto sería tanto como que nosotros agarráramos un dardo, por ejemplo, lo lanzáramos a la pared y cayera justo en este punto, por ejemplo, y que nosotros, después de que ya cayó ahí, entonces le dibujáramos, ¿no?, lo demás para que digamos que cayó en el centro. Esto es semejante a esa idea. Ahora, esto, hermanos, suena, la verdad, algo muy alejado a lo que es la soberanía de Dios. ¿A qué me refiero, hermanos? Que estamos basando la decisión de Dios en la decisión del hombre. Estamos nosotros haciendo que Dios esté obligado a hacer algo en base a lo que los hombres hacen. Si estamos hablando, hermanos, de la soberanía de Dios, esto es una idea imposible. Dios no puede ser obligado por nada, hermanos. Así que si nosotros pensamos de esta forma, hermanos, es un pensamiento que va muy en contra de la soberanía de Dios. Ahora, hermanos, nosotros estamos de acuerdo en que Dios conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Pero no estaríamos de acuerdo que de acuerdo a la presciencia, Dios haya hecho eso en base únicamente a un conocimiento o a una reacción de Dios por lo que el hombre
hace en el futuro. Vamos a ponerlo de esta forma, hermanos. Ese dardo del cual nosotros hablamos en un principio, de acuerdo a la misma Biblia, siempre que es lanzado, el objetivo es siempre caer fuera del blanco. Este es el hombre, ¿no? Porque el hombre, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, a manera de declaración y no de suposición, el hombre no busca a Dios, el hombre hace lo malo. Ahora, si esto es así, hermanos, si el hombre está en un constante esfuerzo por hacer lo malo, entonces el hombre nunca va a ponerse en una posición del cual Dios pueda escogerlo. No puede haber ninguna obra por la cual Dios haya hecho esto. Por lo cual podríamos descartar esta interpretación. La segunda opción significa que la presciencia divina es que Dios conoce lo que Él hará. En esta posición, Dios, quien todo lo sabe, simplemente escogió, según su voluntad, mostrar misericordia a ciertas personas. Quiere decir básicamente que Dios sabía lo que haría, hablando de Dios, y que su decisión no tiene nada que ver con los pensamientos y opiniones de los demás. Hermanos, ¿esto suena a la soberanía de Dios? ¿Cómo lo ven? Dios hizo algo fuera de la consulta de las opiniones tanto de los humanos o de cualquier otro ser que exista en el universo. Dios simplemente tomó una decisión, tomó un plan y lo llevó a cabo. Ahora, hermanos, esto es lo que la Escritura nos enseña. Dice el verso que nosotros estamos leyendo, verso 29, porque a los que antes conoció, este mismo forma de hablar, Cristo lo dice en el capítulo 7 del libro de Mateo, cuando dice, nunca les conocí. Si estamos hablando de un conocimiento, en el simple hecho de saber quién es, ¿qué acaso Cristo no conoce a todo el mundo? ¿Qué acaso Cristo no conoce a todas las criaturas de la tierra? Eso quiere decir que cuando la Biblia habla de conocer en ese aspecto, no se trata meramente de saber quién es. No se trata de saber lo que haría o de algún conocimiento de ciertos aspectos o enteros de su vida. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, cuando Cristo dice, cuando Cristo habla de conocer, los que conocí, los que conozco como mis ovejas, yo conozco a mis ovejas, se trata de una relación muy cercana e íntima que ha habido desde la eternidad. Es decir, que ha existido un eterno amor desde la eternidad sobre estas personas. Desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura que Dios nos amó. El amor de Dios no comenzó con nosotros cuando nosotros venimos a Cristo, sino que venimos a Cristo porque Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que dice la Escritura, hermanos. Imaginemos, por ejemplo, hermanos, a un arquitecto que de repente entra en un terreno abierto, ¿no? Entonces él, ya teniendo el terreno y no existiendo absolutamente nada, en su mente comienza a planificar cómo va a quedar construido el edificio, de qué tamaño va a ser. Esto está en su mente primeramente y después es llevado a cabo. O por ejemplo, hermanos, pensemos en un pintor, que él tiene simplemente un lienzo en blanco, y en su mente él comienza a visualizar lo que será la pintura para posteriormente plasmarlo. Dios, hermanos, en la eternidad tuvo un terreno abierto, tuvo un lienzo en blanco que es la historia de toda la humanidad, en donde Dios ha hecho un trazo y Dios lo ha llevado a cabo. Eso precisamente, hermanos, es la soberanía de Dios, y eso es lo que la Biblia nos habla de acuerdo a su presciencia. Ahora, hermanos, nuestro Dios, hermanos, no solamente tiene una previsión, ¿ok?, donde Él sabía lo que haríamos, sino que también tiene conocimiento previo de lo que Él haría
y a quien soberanamente también Él iba a salvar. Lo que es increíble con todo esto, hermanos, es que nuestro Dios no solo sabe anticipadamente lo que las personas podrían hacer o decidir, sino que Él, hermanos, es quien dirige todo eso para que el hombre pudiese llegar a Dios. Si preguntamos a cualquier creyente, hermanos, ¿por qué somos creyentes? ¿Por qué es que nosotros somos salvos? ¿Por qué nosotros conocemos a Dios, hermanos? La respuesta no está en nosotros, no porque nosotros quisimos. Nosotros anduvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Fue nuestro Dios, hermanos, quien nos atrajo hacia Él. Por esa razón, hermanos, nosotros nos arrepentimos. ¿Se han dado cuenta, hermanos, que hay personas que viven exactamente bajo las mismas circunstancias, los mismos contextos de vida, han tenido la misma forma de vida, un par de hermanos, por ejemplo, sin embargo, uno viene a Cristo y el otro no? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica el que una persona venga a Cristo y la otra persona no venga a Cristo? Si ambos tienen la misma oportunidad, si ambos escuchan el mismo evangelio, si ambos les queda claro el evangelio, ¿por qué algunas sí, por qué algunas no? ¿Será que nosotros los creyentes somos mejores que los demás pecadores en el mundo? ¿Será que tenemos o hicimos algo especial que nos hiciera merecer la gracia de nuestro Dios? Bueno, hermanos, para empezar, si nosotros lo hubiéramos merecido, ya no podríamos llamarle gracia a esto. Dios, hermanos, nos dio gracia de manera soberana. Veamos afirmado esto en la palabra, hermanos, en el libro de Jeremías, por favor. Libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dice la escritura de la siguiente forma. Antes que te formase, dice la palabra, antes que te formase, en el vientre te conocí, dice la escritura. Antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Cuándo es que Dios conoció a Jeremías? Antes de que él nazca. Ahora sabemos que no se está refiriendo a que Dios sabía quién era Jeremías. Dios sabe quién es, obviamente, todo el mundo, sino que se trata de un amor especial y eterno antes de que Él nazca, y es exactamente lo mismo que ha ocurrido con nosotros, hermanos. Antes de que naciéramos, Dios nos ha amado. De la misma forma, hermanos, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 2, encontramos algo semejante. 2 Timoteo, capítulo 2, en el verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, dice la escritura: conoce el Señor a los que son suyos. Dios sabe exactamente quiénes son suyos, dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, hermanos, la segunda frase o la segunda palabra a considerar es la palabra predestinación, la que nosotros tenemos ahí. Esta palabra predestinación, hermanos, viene de una palabra que es proirizo. Voy a escribirlo de este lado. Este, hermanos, tiene como un concepto más sencillo, una determinación de antemano, no solamente un conocimiento de antemano, que es la palabra anterior, sino una determinación de hechos que ocurren de antemano. Ahora, en este sentido, hermanos, aquellos que Dios conoció, de acuerdo a nuestro texto principal en el libro de los Romanos, que es el texto, hermanos, que estamos estudiando ahí, dice: a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En este texto, hermanos, Dios dice que no solamente conocía de antemano y amaba de antemano a aquellos que Él había determinado salvar, sino que también, hermanos, les marcó su destino. Y ese destino es que seamos hechos
cómo es su Hijo. Dios marca a su pueblo, por decirlo así, hermanos. Dios marca a su pueblo para que lleguemos a conocerlo. Ahora, la parte más dura es el hecho de que Dios predestina a algunos, a otros no. Ahora, hermanos, estamos hablando de la soberanía de Dios en el evangelismo, ¿de acuerdo? Así que a pesar, hermanos, de que nuestra carne lucha contra eso y que hay un concepto errado de tal vez una injusticia por parte de Dios, sin embargo, tenemos que recordar constantemente que estamos hablando con el que tiene la plena decisión y voluntad de todo el universo. Así que Dios, hermanos, es quien elige, Dios es quien predestina, Dios es quien ama y nadie puede ponerse en contra de la voluntad de nuestro Dios. Precisamente, hermanos, la palabra que se usa en los textos tratan, hermanos, de que Dios como que haya sacado, como que Dios, tenemos un balde donde están todas las personas y Dios haya sacado. De hecho, la palabra iglesia es lo que significa llamar fuera. Están todas las personas del mundo, pero Dios saca, los llama fuera del mundo. Esa es la palabra iglesia. Por ejemplo, hermanos, veamos algunos textos para afirmar, no perdamos Romanos, Hechos capítulo 4, versículo 28. Hechos capítulo 4, versículo 28 dice lo siguiente: para hacer cuanto tu mano, dice en la oración de los hermanos ahí, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hablando de lo que ocurrió en la muerte de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó en la muerte de Cristo, hermanos? ¿Fueron puras casualidades? ¿O será que es algo que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo? De acuerdo a la propia escritura, ese no era un plan, ese era el plan de Dios. El plan de Dios, el determinado consejo de Dios, lo que Dios había determinado fue llevado a cabo en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de los Efesios, adelantito de Romanos, libro de los Efesios capítulo 1, menciona lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y ahí está la palabra clave, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué razón, hermanos, fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos? Por el puro afecto de su voluntad. Es decir, simplemente por su voluntad, no por algo que nosotros hayamos hecho o por algo que haya visto que nosotros hayamos hecho, sino por el puro afecto de su voluntad. En este mismo libro, capítulo 1, pero el versículo 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En ese texto, hermanos, nuevamente la escritura nos enseña que todo es de acuerdo al designio de su voluntad, porque Dios quiso, lo ha hecho. En tercer lugar, hermanos, la tercera palabra es llamamiento. Ahora, la idea clave, hermanos, de esta palabra llamamiento es notar que es el acto divino y también soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón del pecador para que responda a las buenas noticias. Ahora, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que nadie busca a Dios. Estamos bien con esto, ¿verdad? Nadie busca a Dios. Así que cuando el Evangelio llega a cualquiera persona, nadie quiere a Dios. Nadie lo quiere. Ninguna persona, hermanos, ama a Dios por naturaleza, sino que dice la Escritura que todos aborrecen a Dios. A unas se hicieron inútiles, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahora, si esto es así, hermanos, el hecho de que vengamos a Dios, entonces no es una obra humana. No es una obra humana, sino también tiene que ver con Dios.
El texto para esto, hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44. Dice la Escritura: ninguno puede venir a mí. Creo que no hay texto más claro que este, hermanos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede y tampoco quiere venir a mí, a menos que el Padre sea quien lo atraiga hacia Él. Si el Padre lo trae, entonces puede venir a Él, hermanos. Es únicamente una obra de Dios al ablandar nuestro corazón al mensaje del Evangelio. Dios llama soberanamente a los pecadores para abrir su corazón a través de esa regeneración, para crear en él un nuevo corazón que crea en el Evangelio. Es, por ejemplo, hermanos, en el libro de los Hechos 16, cuando el apóstol Pablo predica en Éfeso, dice la Escritura que Dios abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, ¿recuerdan? Dios abrió su corazón para que pueda estar atenta y escuchar la palabra de Dios. Ella simplemente está escuchando, pero Dios abrió su corazón para que ella pueda entender la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, si nosotros aplicamos directamente eso al evangelismo, ya entendimos que es la soberanía de Dios y cómo esto funciona. ¿Ok? Pero ¿cómo lo aplicamos entonces al evangelismo? Bueno, antes de meternos a este punto, ¿ok? Quiero mencionarles algunas cosas. ¿Será que exista alguien más amoroso que Dios, hermanos? No. ¿Será que exista alguien más misericordioso que Dios? Tampoco, hermanos. Ni tampoco hay alguien más sabio que Dios. En esas tres cosas, hermanos, que nos lleva a pensar la soberanía de Dios, viene asimismo a ser un descanso para nosotros y un medio de confianza para que nosotros podamos evangelizar. ¿Qué significa entonces, hermanos, que Dios sea soberano aplicándolo plenamente al evangelismo? Bueno, significa primeramente, hermanos, que Dios no quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio, sino que Él nos hace descansar en ese preciso poder que Dios tiene para eficazmente salvar al pecador. Ahora, hermanos, miren, vamos a pensar en esto un momento. Vamos a hablar acerca de la salvación, ¿ok? De acuerdo a la propia Escritura, la salvación es una obra de Dios hacia el hombre. Ahora, la pregunta, creo que esto nadie discute, es una obra de Dios hacia el hombre. Pero la pregunta que a veces no, o la cuestión que a veces no queda claro es ¿de quién depende? ¿De quién depende la salvación? ¿De Dios o del hombre? Bueno, para eso tendríamos que preguntar inmediatamente quién es el Salvador, Dios o el hombre. Si el Salvador es Dios, si es a Dios a quien nosotros atribuimos que sea el Salvador, entonces el hombre es el salvado, así que no puede depender del salvado ser salvado, sino que depende plenamente del Salvador. El salvado simplemente está perdido con una necesidad de salvación. ¿En qué contribuimos, hermanos? Nosotros los hombres en la salvación, hermanos, en ser pecadores y merecedores de la condenación. Lo único que contribuimos, hermanos, es en estar perdidos, en necesitar ser salvados. Y hasta eso, hermanos, porque el hombre en su estado natural, él no piensa que necesita, no piensa que necesita salvación. Según él es alguien que está bien,
que no necesita ser salvado, y es el Espíritu Santo, es Dios quien convence, dice la Escritura, a través del Espíritu Santo, convence al hombre de pecado, justicia y de juicio. Le hace ver que está perdido, que necesita salvación y que necesita un Salvador. Es entonces, hermanos, cuando el resultado de esta convicción del hombre por el Espíritu Santo es clamar a Dios por salvación. Entonces, el hecho de que el hombre clame a Dios por salvación no es una obra del hombre, sino una consecuencia del llamado de Dios en el hombre. ¿Me explico? El hombre, hermanos, todo hombre a quien nosotros le prediquemos el Evangelio, toda persona a quien nosotros le prediquemos el Evangelio, es alguien que no quiere a Dios en su vida. Tenemos que tenerlo bien en claro. No podemos nosotros esperar entonces algo más que la reacción común de un hombre. Esa es la razón por la cual se necesita fuerza que Dios obre en el hombre. De lo contrario, hermanos, el hombre simplemente va a aborrecer con más fuerza a Dios. Cuando el hombre escucha de la salvación, escucha del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios comienza a atraerlo a través de esa convicción. De repente comienza a enterarse que está perdido. Imaginemos, por ejemplo, hermanos, que exista una enfermedad nueva y rara en el mundo, en donde la mayoría de las personas tienen los síntomas de esa enfermedad, pero como es una enfermedad desconocida, entonces nadie le hace caso. Pero un doctor, hermanos, comienza a decir no solamente el fatal final de esa enfermedad, sino cómo inicia, dando la descripción de los síntomas de esa enfermedad. En ese momento muchas personas van a empezar a escucharlo. Algunos dirán que el doctor está loco, pero algunos se preocuparán por su estado de salud. Y son aquellos que se preocupan los que van a acudir al médico por una solución. Los demás simplemente van a quedar como están, llegando y terminando en la muerte. El Evangelio es claro, hermanos, claro para cualquiera, es entendible para cualquiera. La razón por la cual hay pocas personas que no solamente lo oyen, lo entienden, sino que también lo toman en cuenta y eso fructifica en su vida, es por la obra de Dios en sus corazones. ¿Ok? Por eso nosotros en el evangelismo dependemos plenamente de la soberanía de Dios al evangelizar. Ahora, esa soberanía nos impulsa, hermanos, a un evangelismo fiel, ¿ok? Nos hace confiar en la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra de Dios. Hay personas, hermanos, que se oponen a las enseñanzas acerca de la soberanía de Dios en el evangelismo, porque creen que esto nos llevará a evitar compartir la fe. Pero saben, hermanos, si la teología o la forma de entender la Biblia no nos lleva a obedecer a Dios, significa que lo estamos entendiendo mal. ¿Ok? Miren esto. Si Dios salva al hombre, si Dios sigue salvando a las personas, y cuando Dios lo hace bien, y Dios ha dicho que el medio para que el hombre conozca a Dios como Salvador es el Evangelio, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que añadirle? Nada, hermanos. No necesitamos añadirle algo a lo que Dios ha dicho que es suficiente. Nada, hermanos, absolutamente nada. La medicina se llama Evangelio. Es la medicina que el hombre necesita para su grave y mortal enfermedad, para su muerte espiritual. Lo que necesita es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros sabemos esto y sabemos que Dios sigue salvando, porque todas las personas a quien Dios amó los tiene que salvar, porque Él así lo ha dicho, entonces el evangelismo será también eficaz. Miren esto. El evangelismo tiene su eficacia en la eficacia de Dios.
Si Dios, hermanos, fracasara en sus obras, entonces nosotros no podríamos confiar en las órdenes de Dios. Si Dios siempre fracasara en lo que siempre hace, entonces, hermanos, tendríamos motivos suficientes para dudar si sus órdenes también fueran eficaces. Pero por cuanto Dios es rey y Él ha determinado que los hombres se salven por el Evangelio y que los hombres se salven por medio de Cristo para su gloria, entonces nosotros somos motivados para evangelizar. En último lugar, hermanos, ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca de nuestra responsabilidad en el evangelismo? Bueno, la soberanía, para empezar, ya entendimos que no nos quita la responsabilidad de ser activos, de ser intencionales, ni de ser persistentes en el evangelismo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces, hermanos? Bueno, hay tres cosas que son nuestra responsabilidad, ¿de acuerdo? Creo que los tienen en sus guías también. Existen tres cosas que son nuestra entera responsabilidad cuando se trata del evangelismo. Eso, hermanos, lo encontramos en el libro de Colosenses capítulo 4, así que vamos a ese texto, hermanos. Libro de Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Verso 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. ¿Ok? Así que tenemos tres cosas que debemos hacer con respecto al evangelismo. Tenemos que orar, eso es lo primero. Sería nuestra responsabilidad. Y la primera responsabilidad que tenemos es orar. La segunda responsabilidad que nosotros tenemos es buscar. Y la tercera responsabilidad es proclamar. Tenemos que orar, tenemos que buscar y tenemos que proclamar. En el caso, hermanos, de orar, en ese texto que hemos leído, tenemos asimismo tres principios acerca de cómo orar por los perdidos. El primer principio es en relación precisamente a la oración. Dedicarnos a la oración significa aferrarnos a la oración. Dice el verso 2, perseverad en la oración. ¿Ok? Es lo primero que nos dice, perseverar. Dedicarnos firmemente, ocuparnos firmemente en orar. En el evangelismo tenemos que orar antes de compartir. Orar mientras compartimos y orar después de compartir. ¿Ok? Si queremos nosotros ponerlo de este sentido, cuando tratamos de orar hay un antes, hay un durante y también hay un después en cuestión de la oración. Tengo ya la persona que voy a hablarle, por eso el evangelismo es intencional. ¿Ok? El evangelismo es intencional. Tengo ya la persona. Antes de hablarle, yo tengo que orar. ¿Por qué? Porque no es mi obra, no es mi poder, ni es mi palabra. Así que si yo le hablo a la persona sin orar, vamos a encontrar que por más
fácil o abierta que sea la plática, resultará lo más difícil del mundo, cuando el Espíritu no va con nosotros. Vamos a fracasar en pocas palabras, ¿de acuerdo? El evangelismo tiene como meta el que el evangelio sea entendido en el corazón de la persona primeramente. Así que antes de hablar tenemos que orar, pero durante también tenemos que orar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el momento que evangelizamos hay una guerra dentro de esa persona, donde su carne, el diablo, están oponiéndose, hermanos, a que escuche el evangelio. De la misma forma, decía un predicador, como nosotros debemos agarrar hasta de las uñas al pecador antes de que caiga al infierno. Lo mismo hace el diablo con las personas que también los está perdiendo. No van a estar de acuerdo, hermanos. Tampoco él va a estar de acuerdo, va a luchar. Pero saben, nosotros estamos de parte de alguien que siempre gana. Amén. Dios siempre gana. Por eso tenemos que orar durante también esa batalla del evangelismo. Pero después de haber evangelizado, hermanos, también tenemos que orar, porque la palabra, recuerden, hermanos, que es como aquella semilla que cayó en el campo, que pudieran venir las aves y comerse también la semilla. Hermanos, la pregunta inmediata es, bueno, si esta persona, pongan atención, si esta persona a quien yo le estoy hablando es una persona que Dios ha determinado no salvar, ¿tiene sentido que yo ore? Sí, hermanos, sí. ¿Por qué razón? Porque el evangelismo tiene como final que la persona entienda quién es Jesús, qué es lo que Él hizo, quién es Dios, qué es lo que Él hizo. Eso es obra del Espíritu Santo. Esa persona, hermanos, tras ser evangelizada, muchas veces va a correr en dirección opuesta al Señor, va a huir. Pero nuestra responsabilidad es entregar el evangelio de manera fiel, en dependencia plena al Espíritu Santo. ¿Saben, hermano, lo maravilloso con esto? Es que el Señor nos va a guiar a aquellas personas quien su Espíritu Santo ha de trabajar para que nosotros le proclamemos el evangelio. La oración en verdad no cambia la voluntad de Dios, pero nos hace descansar en su voluntad. Mientras nosotros oramos, tenemos que estar alertas, ¿ok? Tenemos que estar alertas, vivir con ese pensamiento de que Dios ama a los perdidos y Él está bien abriendo puertas, hermanos, para que hablemos a los que necesitan escuchar el evangelio. Por esa razón, hermanos, tenemos lo segundo, buscar, hermanos. Tenemos que ser intencionales. Hay una clase de evangelismo ocasional, ¿de acuerdo? Cuando nosotros vamos viajando, por ejemplo, y alguien se sienta a nuestro lado, le podemos hablar, le debemos hablar. O cuando nos topamos con alguien y a lo mejor nunca lo vamos a volver a ver, eso es un evangelismo ocasional. Pero, hermanos, necesitamos aprender que el evangelismo siempre ha sido intencional. Debemos estar orando antes porque tenemos la intención de proclamarle el evangelio. ¿De acuerdo? Tenemos que ser intencionales y estar alertas y estar, hermanos, a la expectativa de aquellas puertas que Dios abra para poder hablar del evangelio. Y saben, de acuerdo a nuestro texto, dice perseverar en la oración, velando en ella, es lo que estoy hablando. Tenemos que estar pendientes. Pero dice con acción de gracias. Porque cuando el Señor nos muestra su respuesta, hermanos, debemos gozarnos en la respuesta de nuestro Dios. Dice el texto número 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Nos abra puertas para la palabra. Hermanos, este versículo nos habla de que tenemos que rogar a nuestro Dios que nos dé ocasiones para evangelizar. Roguemos a Dios esto, hermanos. Creo que hemos evangelizado casa por casa, hermanos. Y hemos hallado todos esto que voy a decir. Llegamos a la casa, hermanos. Y si no tenemos un folleto, nos es difícil iniciar una plática. Como que no hay una introducción.
La razón porque no conocemos a la persona. Los expertos en esta área, hermanos, dicen que tenemos que nosotros buscar algo para que se pueda dar esa ocasión. No lo sé, hermanos, iniciar una plática de algo cotidiano, de lo que está haciendo, etcétera, para que a raíz de ya haber entablado una plática poder hablarles del Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque en primera instancia no sabemos nada de esa persona. No sabemos nada. No tenemos idea quién es. No tenemos idea de su contexto religioso tampoco, hermanos. Así que se vuelve sumamente difícil. Pero cuando el Señor abre puertas, hermanos, cuando es el Señor quien está abriendo la puerta, hermanos, prácticamente nos va a dar la persona para que nosotros le hablemos del Evangelio. Y hermanos, el asunto está en que si nosotros no lo hablamos, sabremos que es una puerta abierta que nosotros hemos ignorado para hablar del Señor. Ese es lo maravilloso, hermanos. Así que tenemos que rogar que Dios, hermanos, abra puertas. Es lo que dice el apóstol, orando a sí mismo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este principio, hermanos, nos habla acerca de rogar por oportunidades para evangelizar. Y el tercer principio, hermanos, acerca de proclamar, o en cuestión de la oración, tenemos que orar por discernimiento al compartir el Evangelio. Es decir, como dice en el versículo 4, para que lo manifieste como debo hablar. Es decir, tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento para poder hablar la palabra de Dios. Si nosotros vamos a una casa a hablar del Evangelio, vamos a llevar Biblia, ¿no? Pero a veces cuando el Señor abre puertas, hermanos, no vamos a tener una Biblia y tenemos que ser bíblicos. Pero saben, el Señor ha prometido, hermanos, que Él nos va a traer a nuestra boca lo que debemos de hablar. Por eso tenemos que orar. No podemos dar un evangelio falso, hermanos. Tenemos que dar un evangelio verdadero, bíblico, con citas bíblicas, con ejemplos bíblicos. Pero hermanos, yo sé que a nosotros nos cuesta mucho trabajo memorizar. Por eso tenemos que orar para que el Señor nos ayude, que nos dé palabras para que nosotros compartamos correctamente el Evangelio. Tenemos que orar, hermanos, para que nosotros sepamos y no estamos forzando, ¿ok? Que de verdad sea Él quien esté abriendo la puerta y no estemos nosotros obligando prácticamente, forzando una puerta que el Señor no ha abierto. ¿Ok? Tenemos que pedirle a nuestro Dios. La oración es la parte, tal vez, hermanos, fundamental, es la base sólida en el cual está parado el evangelismo. La responsabilidad de buscar a los perdidos, hermanos, con el evangelio, tiene que ver, hermanos, con un objetivo. Tiene que ver con un amor que Dios pone en nosotros, una pasión que nosotros tenemos hacia los perdidos como el que tuvo Cristo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Él vino a buscar. ¿Ok? Cuando Dios nos manda a predicar, nos manda también a buscar. En el libro de los Hechos, hermanos, ahí nos narra cómo los discípulos salieron con la intención, hermanos, de llenar el mundo del Evangelio de Cristo. Y nuestra orden es seguir el ejemplo de Cristo, ¿ok? Ir a buscar al perdido para hablarle del Evangelio. En cuestión de proclamar el Evangelio, hermanos, si nosotros recordamos en el libro de los Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro está frente a una multitud de gente y él comienza a levantar la voz y proclamar: arrepentidos y bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados. ¿Qué es lo que él hace? Él proclama lo que Dios hizo y lo que ellos deben hacer como respuesta. Hermanos, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta. Proclamar significa decir lo que Dios hizo. Y también
lo que el hombre debe hacer tenemos que proclamar lo que Dios ha hecho y lo que Dios demanda que el hombre haga en respuesta a lo que Él ha dicho. En tanto nosotros no habremos hecho esto, hermanos, no estamos evangelizando, ¿ok? Si no le hemos dicho al hombre lo que Dios ha hecho, no hemos evangelizado, ¿ok? Por eso decir que Dios es amor no es evangelizar. Por eso decir Dios tiene un plan maravilloso para tu vida no es evangelizar. El evangelismo necesariamente tiene que ver con decirle al hombre lo que Dios ha hecho. Por eso Pablo dice en Corintios que el evangelio es decirle al hombre que Dios, Cristo ha venido en carne, ha muerto, ser sepultado y resucitó conforme a las escrituras. La Biblia dice que nosotros somos esos representantes de Dios buscando una reconciliación de Dios para con los hombres. Esa es nuestra labor. Venimos como embajadores de Dios para buscar una reconciliación del pecador hacia el hombre. Una reconciliación, pero si el hombre no sabe que está mal con Dios, por eso debemos decirle qué es su respuesta hacia Dios. Tú debes arrepentirte porque Dios es juez justo. El hombre debe arrepentirse porque Dios es digno de que el hombre se arrepienta. Debemos decirle lo que Dios ha hecho. Dios ha muerto, pero ¿por qué ha muerto? Porque lo que nosotros merecemos por nuestro pecado es eso que Cristo padeció en la cruz. Eso es proclamar el evangelio. Ahora, nosotros, hermanos, proclamamos con nuestra boca, ¿ok? Proclamamos con nuestras palabras. Nuestras obras no son evangelismo. Pueden ser afirmaciones al mensaje que predicamos, pero una persona no va a venir a Cristo a menos que le digamos con palabras las palabras de Cristo. Nuestra responsabilidad, haciendo un resumen final, es orar por devoción, por puertas abiertas, por discernimiento. Tenemos que buscar intencional y apasionadamente y con compasión al pecador y proclamar de manera clara, valiente y persistente el evangelio. Nuestro trabajo es compartir ese mensaje y Dios es quien salva al pecador. Amén. Es un acto soberano de Dios. Nosotros somos partícipes en proclamar el evangelio. Hermanos, la semana pasada dejamos una tarea. Esa tarea, hermanos, era que nosotros oráramos pidiendo a Dios que nos dé un corazón por los perdidos. ¿Recuerdan? Esa fue la tarea. Que Dios también nos abra puertas para evangelizar. Y que pidamos a Dios que nos muestre al menos 3 personas a los cuales nosotros debemos compartir el evangelio. Esa fue la tarea. Y hoy explicamos por qué. ¿Se dieron cuenta? Tenemos que orar que Dios nos dé un corazón por los perdidos para buscarlos. Orar que Dios nos abra puertas. Y orar que Dios nos lleve a 3 personas de manera intencional para hablarles del evangelio. Ahora, la tarea para hoy, hermanos, para la otra semana, es escribir en una oración corta, ¿ok? Lo que es el evangelio. Esa es la tarea para el próximo martes. Escribir en una oración corta, en una frase corta, o bueno, algo concreto, a eso me refiero, lo que es el evangelio. Lo que crees que es el evangelio. Porque de eso se va a tratar, hermanos, el tema de la próxima semana. Vamos a orar, hermanos, y después si hubiera alguna duda, después de la oración, vamos a orar, pidiéndole a Dios que haga firme su palabra en nuestro corazón. Soberano y eterno Señor, te rogamos, Señor, por sobre todas las cosas, que esto sea una realidad en nuestra vida. Necesitamos, como tu pueblo, hablar a las personas de tu evangelio. Pero te pido, Señor, que nos ayudes a hacerlo de manera correcta y bíblica.
Ayúdanos, Señor, para poder hacer nuestra parte y confiar en tu poder, Señor, en tu soberana voluntad. Confiar, Señor, en que tú eres poderoso aún para salvar al pecador, porque lo has hecho con nosotros. Sabemos que lo haces con cualquiera que tu Espíritu Santo obre en su corazón. Ayúdanos a seguir aprendiendo, Padre. Te rogamos tu ayuda en todo esto, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.